Desde los primeros segundos de este mensaje quiero invitarte a entrar en un lugar sagrado, un espacio que no se construye con ladrillos ni cemento, sino con fe. Imagina una sala luminosa, silenciosa, donde cada herida, cada lágrima y cada suspiro encuentran eco en el corazón de Dios. Esa sala es la oración. Y allí comienza el viaje hacia la sanidad que va más allá de lo que la medicina puede alcanzar. La sociedad moderna nos habla constantemente de tratamientos, diagnósticos, terapias y avances tecnológicos, y gracias a Dios por ellos son dones de su gracia común para la humanidad. Sin embargo, hay rincones del alma donde ningún bisturí puede llegar, hay fracturas invisibles que ningún medicamento puede reparar. Allí es donde entra la oración como herramienta transformadora. La oración no es una rutina vacía, ni una repetición automática de palabras aprendidas en la infancia. La oración es un encuentro con el Creador del universo, un diálogo íntimo con aquel que conoce cada célula de nuestro cuerpo y cada pensamiento de nuestra mente. Cuando oramos, no solo pedimos favores, nos alineamos con la voluntad del gran médico, el que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad. Piensa en esto. Vivimos rodeados de sufrimiento. Las noticias nos hablan de guerras, pandemias, diagnósticos terminales. Tal vez incluso ahora cargas una enfermedad en tu cuerpo o una herida emocional en tu corazón. Y sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, resuena una promesa eterna. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Ese es su nombre, su identidad, su compromiso con su pueblo. La Biblia nos presenta a Dios como el médico por excelencia. En los tiempos antiguos, cuando no existían hospitales como hoy, la gente entendía que solo un milagro podía revertir ciertas condiciones. Pero hoy, aunque tengamos ciencia avanzada, seguimos reconociendo que hay situaciones donde el diagnóstico humano es: no hay nada más que hacer. Allí es cuando el cielo responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. La oración, cuando nace de un corazón quebrantado y confiado, abre la puerta a ese reino de posibilidades infinitas. No estamos hablando de magia ni de superstición. La oración no funciona como una varita mágica que concede deseos caprichosos. Más bien es el lenguaje de la fe, el canal por el cual nos rendimos ante el Señor y decimos: Padre, no puedo solo, te entrego mi dolor, mi enfermedad, mi miedo. Y aquí está el misterio: cuando lo hacemos, algo cambia. A veces el milagro se manifiesta en segundos, otras veces en un proceso largo, pero siempre la oración deja una huella. El corazón se aquieta, la mente se aclara y el alma experimenta una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. Recuerda que Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La invitación no fue cuando ya tengas la solución, ni cuando te cures por ti mismo. Fue: ven tal como estás, roto, cansado, enfermo. Esa es la puerta de entrada a la sala de sanidad de Dios. Hoy quiero que imagines tu vida como una casa con muchas habitaciones. Hay un cuarto para tu salud física, otro para tus emociones, otro para tus relaciones, otro para tu fe. Tal vez algunas de esas habitaciones están desordenadas, con paredes agrietadas o con puertas cerradas por años de dolor. La oración es la llave que le entregas al Señor para que Él entre y restaure lo que estaba destruido. En un hospital terrenal, el médico revisa tus análisis y recetas tratamientos. En la sala celestial de la oración, el médico divino mira directamente tu corazón y dice: yo haré nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. No siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que más te conviene en su plan eterno. Por eso, en este inicio quiero que quede grabado en tu espíritu: la oración no es un recurso de último minuto,
es el recurso más poderoso desde el primer instante. Cuando dobles tus rodillas, cuando cierres tus ojos y abras tu corazón, estarás entrando a esa sala de sanidad donde la presencia de Dios toca lo imposible y lo transforma en posible. En los próximos capítulos vamos a explorar cómo esa oración sana el cuerpo, restaura el alma, fortalece la fe y hasta impacta a comunidades enteras. Pero antes de avanzar, te pregunto, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? ¿Estás listo para entrar en la sala de sanidad del gran médico? No necesitas dinero, ni títulos, ni un ritual complicado. Solo necesitas fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza. La invitación está abierta. Y en ese lugar, allí mismo, comienza el milagro. La palabra de Dios no nos deja dudas. La sanidad es parte del carácter divino. No hablamos de una opción secundaria o de un favor ocasional, sino de un aspecto central de quién es Dios. Él mismo se reveló a Israel como Jehová. Rafa, el Señor tu sanador, Éxodo 15:26. Desde ese momento quedó claro que la sanidad no era simplemente un milagro aislado, sino un reflejo de la esencia de Dios. Restaurar lo que está roto, levantar lo que está caído, devolver la vida donde reinaba la muerte. El apóstol Santiago escribió con autoridad inspirada: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:14-15. Este pasaje no es poesía religiosa, es una instrucción práctica. Nos muestra que la sanidad divina se activa en el contexto de la comunidad de fe mediante la oración y la confianza absoluta en el nombre del Señor. Aquí debemos subrayar algo esencial. La oración no es un conjuro mágico, no es un conjunto de palabras que al pronunciarse obligan a Dios a actuar como si fuera un genio de la lámpara. La oración es un acto de confianza, un salto hacia los brazos del Padre, un gesto de sumisión a su autoridad. Cuando oramos, lo hacemos no para manipular la voluntad de Dios, sino para unirnos a ella. Demasiadas veces los creyentes reducimos nuestras oraciones a peticiones tímidas. Pedimos poco porque creemos que Dios solo responderá en cosas pequeñas. Pero el problema no es que Dios tenga limitaciones. El problema es que nuestra fe se conforma con migajas cuando el banquete celestial está preparado. Santiago advierte: no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago 4:2-3. Nuestra perspectiva limitada hace que reduzcamos a Dios a nuestra medida humana. El Señor, sin embargo, nos llama a pedir con valentía, con expectativa, con la certeza de que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. La oración de fe no es atrevimiento arrogante, es confianza filial. Es mirar a nuestro Padre Celestial y decir: sé que para ti nada es imposible. La diferencia es abismal. Si concebimos la oración como un deseo lanzado al aire, entonces cuando no vemos respuestas rápidas, concluimos que no funciona. Pero si entendemos la oración como un acto de fe que nos conecta con la voluntad perfecta de Dios, entonces incluso cuando la respuesta tarda, seguimos confiando. Porque sabemos que detrás de cada demora está un propósito divino y detrás de cada no se esconde un sí mejor de parte del cielo. Jesús mismo nos enseñó a orar con esta convicción: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Observa que no es un mandato a dudar, sino a perseverar. La promesa no es para el que se rinde, sino para el que insiste. Y no se trata de insistir para torcer el brazo de Dios,
sino para demostrarle que confiamos en Él, incluso cuando todo parece oscuro. Permíteme ilustrarlo con una historia contemporánea. Un grupo de médicos en un hospital de Houston contó que antes de operar a un niño de 6 años con un tumor cerebral, la familia pidió orar en voz alta en la sala. Los médicos aceptaron. La cirugía fue larga y complicada, pero el niño se recuperó sorprendentemente rápido. Uno de los cirujanos comentó: no tengo explicación científica, pero sí sé que esa oración nos dio paz y fuerza para hacer nuestro trabajo con más claridad. No todos los milagros ocurren con un destello instantáneo. Algunos suceden en la calma y la sabiduría que Dios derrama en medio del proceso. Eso nos lleva a un punto crucial. La oración por sanidad no siempre significa que el cuerpo será restaurado de inmediato, pero siempre significa que el cielo intervino. Puede que la intervención sea paz en medio del dolor, fuerzas renovadas para seguir el tratamiento, reconciliación familiar en medio de la enfermedad, o incluso la certeza de vida eterna en Cristo. Y cada una de esas respuestas es una expresión del gran médico. Hoy, más que nunca, necesitamos rescatar esta verdad. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él no observa desde lejos como un espectador pasivo. Él es un Padre que inclina su oído a cada clamor, que recoge cada lágrima en su odre, Salmos 56:8, que envió a su propio Hijo para llevar nuestras enfermedades y dolores sobre sí. Isaías 53:4-5. Cuando oramos con fe, no estamos pidiendo a un desconocido, estamos recurriendo al médico que ya pagó el precio en la cruz, al Salvador que ya venció la muerte, al Padre que ya prometió nunca dejarnos ni desampararnos. Esa es la promesa bíblica y es el fundamento que nos invita a esperar grandes cosas de un Dios grande. Entre las páginas del Evangelio encontramos relatos que parecen escritos para iluminar nuestras propias dudas. Uno de los más conmovedores es el de la mujer que sufría un flujo de sangre desde hacía 12 años. Marcos 5:25-34. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos buscando alivio, pero en lugar de mejorar, empeoraba. En su cuerpo sentía la debilidad, en su alma la desesperanza, y en su espíritu el peso de la exclusión social y religiosa que la mantenía aislada. Pero aquel día escuchó que Jesús pasaba por su ciudad y dentro de su corazón brotó una convicción: si tan solo toco su manto, seré sana. No necesitó discursos teológicos ni ceremonias complicadas. Su fe era sencilla, pero radical. Y así, abriéndose paso entre la multitud, se acercó al maestro, tocó el borde de su vestido y en ese instante la hemorragia cesó. Jesús, al percibir que poder había salido de él, se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos, rodeados por una multitud apretada, pero Jesús insistía, no porque no supiera quién lo había tocado, sino porque quería darle a aquella mujer algo más que sanidad física. Quería darle identidad, restauración y dignidad. Finalmente ella confesó temblando lo que había hecho. Y Jesús le respondió: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu aflicción. Aquí hay varias lecciones profundas. En primer lugar, no fue el simple contacto físico lo que produjo el milagro. Fue la fe puesta en la persona de Jesús. La mujer creyó que Él era la fuente de vida y esa fe la conectó con el poder sanador del cielo. En segundo lugar, Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que también restauró su identidad llamándola hija. Aquella mujer, marginada durante años, fue recibida públicamente como hija de Dios. Esa historia nos enseña que la fe verdadera no se mide por la grandeza de nuestras palabras, sino por la dirección en la que está puesta. La fe no es un sentimiento optimista ni una técnica de autosugestión.
es confiar en la persona de Cristo, en su autoridad y en su amor. Aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, si está depositada en Él, es suficiente para mover montañas. Y este milagro tiene eco en nuestro tiempo. Piensa en aquellos que, después de años de tratamientos médicos, encuentran en la oración no solo un complemento a la medicina, sino la fuente de fuerza interior que les permite seguir adelante. No siempre la sanidad llega de inmediato, pero siempre llega una transformación, una paz inexplicable, un gozo que brota en medio de las lágrimas, una certeza de que no caminan solos. La ciencia moderna reconoce que la esperanza y la fe influyen en la recuperación. Estudios sobre pacientes en cuidados intensivos han mostrado que quienes cuentan con apoyo espiritual tienden a enfrentar el dolor con más resiliencia y en algunos casos a sanar más rápido. Aunque la ciencia no puede explicar del todo el misterio, confirma que hay una fuerza intangible que cambia la manera en que el ser humano atraviesa la enfermedad. Para nosotros, los creyentes, esa fuerza tiene nombre: Jesucristo. Así como aquella mujer en el Evangelio, hoy también podemos abrirnos paso entre la multitud de dudas, diagnósticos y miedos para tocar el manto del Maestro. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8, y su voz sigue diciéndonos: tu fe te ha sanado. Entonces la pregunta que queda en el aire es: ¿estás dispuesto a extender tu mano de fe? No necesitas fórmulas complejas ni un entorno perfecto. Solo necesitas creer que Jesús tiene el poder de tocar tu vida aquí y ahora. Porque la fe que se atreve a actuar abre las puertas de los milagros. Uno de los relatos más fascinantes del Antiguo Testamento es el de Naamán, comandante del ejército de Siria, 2 Reyes 5. A los ojos del mundo era un hombre poderoso, respetado, con influencia y prestigio. Sin embargo, su vida escondía una tragedia. Sufría de lepra, una enfermedad incurable y devastadora en aquella época. Todo lo que su rango, su dinero y sus contactos podían ofrecerle era insuficiente frente a esa dolencia. Naamán escuchó que en Israel había un profeta capaz de sanar, así que emprendió el viaje cargado de expectativas. Tal vez imaginaba una ceremonia grandiosa con gestos espectaculares y palabras solemnes que anunciarían su liberación, pero al llegar a la casa del profeta Eliseo, ni siquiera fue recibido por él personalmente. En su lugar, un mensajero salió con una instrucción simple: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará. La reacción de Naamán fue de ira y decepción. ¿Cómo era posible que un hombre de su rango fuera tratado con tanta sencillez? ¿Cómo podía el río lodoso de Israel ofrecer algo que los ríos de su tierra no tenían? Naamán casi se marchó ofendido, dispuesto a renunciar a su oportunidad de sanidad, pero sus siervos lo persuadieron: Señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no obedecer entonces una orden tan simple? Naamán finalmente cedió. Se sumergió 1 vez, 2, 3, hasta completar 7 inmersiones en el Jordán. Y en la 7ª, su piel se volvió como la de un niño. Su cuerpo fue sanado, pero más que eso, su orgullo fue quebrantado. Comprendió que la verdadera sanidad no estaba en lo grandioso, sino en la obediencia humilde a la palabra de Dios. Este relato nos recuerda que muchas veces esperamos que la intervención de Dios sea espectacular, casi cinematográfica, pero con frecuencia Él obra a través de medios sencillos: una oración silenciosa, un acto de obediencia, un consejo de alguien que menospreciamos, una disciplina diaria que parece insignificante. Dios nos sorprende porque no sigue nuestras fórmulas humanas. Sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Piensa en esto: ¿cuántas veces hemos pedido a Dios una respuesta y al recibirla de una forma inesperada la hemos descartado?
Puede ser que su sanidad llegue a través de reconciliar una relación rota, de perdonar una ofensa guardada, de cambiar un hábito dañino. Puede que no siempre sane de la manera que imaginamos, pero siempre lo hace con propósito. Un ejemplo contemporáneo lo encontramos en testimonios de pacientes que al recibir un diagnóstico difícil encontraron sanidad no solo en el tratamiento médico, sino en aprender a depender de Dios en lo cotidiano. Una mujer con cáncer compartió: el milagro no fue solo que el tumor desapareciera después de meses de oración y terapia. El milagro fue que Dios cambió mi carácter, me dio paz para perdonar y transformó mi familia durante ese proceso. Esa es una sanidad que trasciende lo físico y que revela la mano de Dios en cada detalle. El caso de Naamán también nos enseña sobre el poder de la comunidad. Si sus siervos no lo hubieran animado a obedecer, tal vez habría regresado enfermo y orgulloso a su tierra. De la misma manera, nosotros necesitamos voces a nuestro alrededor que nos recuerden que obedecer la palabra de Dios, aunque parezca simple o ilógica, abre las puertas al milagro. Hoy puede que Dios te esté llamando a sumergirte en tu propio Jordán. Quizás es un paso de fe que parece insignificante. Perdonar a alguien, reconciliarte con tu iglesia, orar cada mañana con constancia, buscar ayuda espiritual en comunidad. No subestimes la obediencia sencilla, porque en ella se esconde la llave de la sanidad. El gran médico no busca impresionarnos con fuegos artificiales. Busca corazones humildes, dispuestos a creerle y a obedecerle, aunque no entiendan. Y cuando damos ese paso, descubrimos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que sus métodos, aunque diferentes, siempre son los mejores. Cuando hablamos de la oración como herramienta de sanidad, no podemos reducirla únicamente al ámbito físico. El ser humano no es solo carne y hueso. Somos seres integrales, formados de cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces las heridas más profundas no se ven en un examen médico, sino que se esconden en el corazón y en la mente. Jesús mismo lo expresó con ternura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Observa que su invitación no estaba dirigida solamente a los enfermos de cuerpo, sino también a los cansados del alma, a los agobiados por culpas, miedos y heridas invisibles. La promesa de Cristo es descanso, paz y restauración en cada dimensión de la existencia. Muchas personas cargan con un peso emocional que es tan destructivo como una enfermedad. La culpa que corroe silenciosamente, la vergüenza de errores pasados, el resentimiento que se convierte en amargura, el odio que encadena el corazón, el miedo que paraliza. Estas cargas no solo afectan el ánimo, también desgastan el cuerpo. La ciencia ha confirmado que el estrés crónico, la ansiedad y la depresión debilitan el sistema inmunológico y abren la puerta a múltiples dolencias. Aquí es donde la oración se convierte en medicina del alma. Orar no es únicamente pedir por sanidad física, sino abrir el corazón ante Dios y permitir que su Espíritu Santo cure las heridas internas. El salmista lo expresó así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. La oración sincera, donde confesamos nuestro dolor y dejamos que Dios nos consuele, tiene un efecto transformador que ninguna terapia humana puede reemplazar. Imagina a alguien que arrastra un rencor de años. Cada vez que piensa en la ofensa, su cuerpo reacciona: tensión muscular, palpitaciones, insomnio. Esa persona puede visitar médicos y recibir medicación, pero mientras el corazón no sea liberado por el perdón, la herida seguirá abierta. Ahora bien, cuando en oración decides soltar la carga, perdonar al ofensor y entregarle todo a Cristo, algo sobrenatural ocurre. El peso desaparece, la respiración se calma y un nuevo gozo comienza a brotar. Esa es la sanidad integral que el gran médico ofrece. Un ejemplo contemporáneo es el de un veterano de guerra que durante años sufrió de trastorno de estrés postraumático.
Ninguna terapia lograba aliviar del todo sus pesadillas, pero un día decidió arrodillarse y clamar a Dios. En medio de esa oración, experimentó una paz indescriptible y comenzó un proceso de perdón hacia sí mismo y hacia otros. No fue un cambio instantáneo, pero poco a poco descubrió libertad. Sus médicos quedaron sorprendidos por la mejoría en su salud mental. Lo que la psicología no logró por completo, el toque del Espíritu Santo lo perfeccionó. La sanidad integral también incluye la dimensión espiritual. Muchas veces nos sentimos secos, lejos de Dios, atrapados en hábitos que nos esclavizan. La oración es la llave que nos devuelve a la fuente. Al orar, confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de Cristo y somos reconciliados con el Padre. Ese acto de reconciliación es la mayor sanidad de todas, porque nos conecta con la vida eterna. Por eso, cuando ores por sanidad, no limites tu clamor a tu cuerpo. Ora también por tu mente para que sea libre de ansiedad. Ora por tu corazón para que sea sanado de heridas antiguas. Ora por tu espíritu para que vuelva a encenderse en amor y fe. Recuerda que Dios no quiere sanar una parte de ti, sino todo tu ser. El apóstol Pablo lo expresó en una oración poderosa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Esa es la visión divina de sanidad, completa, integral, eterna. Así que hoy, si cargas con enfermedades invisibles, con culpas, con recuerdos dolorosos, con emociones que te atan, acércate al gran médico en oración. Él no solo toca la enfermedad en tu cuerpo, también cura las cicatrices en tu corazón y restaura tu espíritu para que vivas en plenitud. Una de las luchas más profundas del corazón humano es el tiempo. Queremos que la sanidad llegue ya, que la respuesta sea inmediata, que el milagro ocurra en el mismo instante en que lo pedimos, pero Dios en su sabiduría infinita no se mueve al ritmo de nuestros relojes. Sus tiempos no son nuestros tiempos y sus caminos no son nuestros caminos. El profeta Isaías lo proclamó con claridad: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55 contra 8:9. A veces Dios sana en un abrir y cerrar de ojos, como con la mujer del flujo de sangre. Otras veces el proceso se extiende durante meses o años y cada día se convierte en una oportunidad de aprender a confiar más. Ambas formas son milagrosas, porque en ambas Dios se revela en la inmediatez de su poder y en la constancia de su fidelidad. Piensa en Marta y María, las hermanas de Lázaro, Juan 11. Ellas mandaron llamar a Jesús cuando su hermano estaba enfermo, esperando que viniera pronto a sanarlo, pero Jesús se demoró deliberadamente. Cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Desde la perspectiva humana era demasiado tarde, pero desde la perspectiva divina era el momento perfecto. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida, y con voz de autoridad llamó a Lázaro a salir del sepulcro. Aquella demora no fue indiferencia, sino el escenario para una revelación mayor. No solo que Jesús podía sanar, sino que tenía poder sobre la muerte misma. Así también en nuestras vidas, la espera se convierte en un aula espiritual. Mientras oramos y no vemos resultados inmediatos, Dios está trabajando en áreas ocultas, fortaleciendo nuestra paciencia, moldeando nuestro carácter, enseñándonos a depender de Él. La demora no es un silencio vacío, sino un laboratorio de fe. Muchos pueden decir: he orado y no he visto el milagro. Pero la Biblia nos muestra que incluso los gigantes de la fe pasaron por tiempos de espera. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. Israel esperó siglos
por el Mesías, Pablo pidió 3 veces que Dios quitara su aguijón en la carne, y la respuesta no fue sanidad inmediata, sino esta palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La teología del tiempo nos enseña que hay 3 formas en que Dios responde. Sí, ahora mismo, el milagro ocurre en segundos como testimonio de su poder. Sí, pero en su tiempo. La sanidad llega de manera progresiva a través de procesos médicos, cambios de hábitos o transformaciones internas. No como lo pides, pero sí de otra forma. Aquí descubrimos que, aunque la sanidad física no llegue, Dios ofrece algo mayor: paz, propósito, fortaleza y, en última instancia, vida eterna. Un ejemplo contemporáneo lo encontramos en los pacientes que testifican haber sentido la presencia de Dios durante tratamientos largos de quimioterapia. No todos experimentan la curación física inmediata, pero muchos hablan de una paz indescriptible, de reconciliaciones familiares, de un amor renovado por la vida. Ese también es un milagro. Aceptar el tiempo de Dios requiere humildad. Significa reconocer que no controlamos el calendario divino, pero que confiamos en el corazón del Padre. Significa creer que, aunque la respuesta tarde, llegará en el momento exacto para cumplir un propósito mayor. Como escribió Habacuc: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2. San, la próxima vez que ores y parezca que el cielo guarda silencio, recuerda esto: Dios nunca llega tarde. Puede que esté preparando un milagro más grande de lo que imaginas. Puede que esté forjando en ti una fe inquebrantable. Puede que esté mostrándote que la verdadera sanidad no es solo en el cuerpo, sino en el alma que aprende a descansar en él. Y cuando finalmente llegue la respuesta, comprenderás que la espera valió la pena, porque el tiempo de Dios, aunque distinto al nuestro, siempre es perfecto. La Escritura nos recuerda una y otra vez que la clave de todo milagro es la fe. No la fe vaga en algo o en energía positiva, sino la fe concreta en el Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra. Jesús mismo lo dijo: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. La imagen es poderosa. El grano de mostaza es diminuto, casi imperceptible, pero en la mano correcta puede producir un árbol frondoso. De igual manera, una fe aparentemente pequeña, cuando está depositada en el Dios Todopoderoso, puede desencadenar milagros impensables. El autor de Hebreos lo expresó con contundencia: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11. 6. Esto significa que la oración sin fe es como un cuerpo sin vida, no tiene fuerza ni propósito. La fe es el motor que activa la respuesta divina. Pero debemos aclarar algo esencial. La fe no es una emoción pasajera. No es sentirse fuerte un día y desanimado al siguiente. La fe es una decisión constante de confiar, incluso cuando los sentimientos fluctúan. Es perseverancia. Santiago lo explicó. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6-7. En la práctica, esto significa que debemos aprender a cultivar una fe que no depende de los resultados inmediatos, sino del carácter de Dios. Una fe que dice: aunque no vea la respuesta ahora, sé que mi Redentor vive. Aunque no entienda el proceso,
Sé que Dios es bueno. Aunque las circunstancias empeoren, sigo confiando en su promesa. Un ejemplo luminoso de este tipo de fe lo encontramos en el centurión romano que acudió a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. Mateo 8 contra 5:13. Este hombre entendía la autoridad y por eso declaró: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó maravillado y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión no necesitaba señales visibles ni ceremonias dramáticas. Confiaba plenamente en el poder de la palabra de Cristo y el milagro ocurrió en ese mismo instante. Aquí descubrimos que la fe verdadera no exige pruebas para creer, sino que cree para ver. Este principio es vital para nosotros hoy. Con demasiada frecuencia queremos evidencias antes de confiar, pero el orden divino es al revés. Primero la fe, luego la manifestación. ¿Cómo se alimenta una fe inquebrantable? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe crece cuando sumergimos nuestra mente y nuestro corazón en las Escrituras, cuando recordamos las promesas de Dios una y otra vez hasta que se vuelven más reales que nuestras circunstancias. Además, la fe se fortalece en la acción. Santiago afirmó que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Esto significa que nuestra confianza debe traducirse en pasos concretos. Orar aunque estemos cansados, declarar la palabra aunque la situación parezca adversa, obedecer aunque no comprendamos. Un testimonio contemporáneo ilustra bien este principio. Un hombre diagnosticado con insuficiencia renal decidió, junto a su familia, comenzar cada mañana orando y leyendo en voz alta pasajes de sanidad bíblica. Aunque los médicos eran pesimistas, él se mantuvo firme. Pasaron meses de diálisis, lágrimas y cansancio, pero nunca dejó de confiar. Finalmente llegó un donante compatible en circunstancias casi imposibles. Hoy vive agradecido y proclama: mi fe me sostuvo cuando no tenía fuerzas. La palabra de Dios fue mi medicina diaria. La fe inquebrantable no significa ausencia de dudas momentáneas, sino la decisión de seguir creyendo a pesar de ellas. Significa levantar la mirada al cielo cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Significa aferrarse a la promesa de Jesús. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. En resumen, la fe es el puente entre lo natural y lo sobrenatural. Es la llave que abre la puerta del cielo. Es el grano de mostaza que, en las manos de Dios, se convierte en un árbol capaz de mover montañas. Y si decides hoy ejercitar esa fe, aunque sea pequeña, descubrirás que no hay enfermedad, problema o cadena que pueda resistirse al poder de Dios. Una de las claves más profundas para experimentar la sanidad divina es aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. En ocasiones, nuestras oraciones están cargadas de deseos y peticiones que se alinean con nuestras expectativas humanas. Pero el Señor nos invita a elevar nuestras oraciones, no solo pidiendo lo que deseamos, sino buscando su perfecta voluntad. Jesús nos enseñó esta lección en el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto y crucifixión. En ese momento, su humanidad estaba abrumada por el dolor y el temor de lo que estaba por venir. Sabía lo que le esperaba y en su oración presentó su profunda angustia ante el Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26. Saint-Séjour, Jesús, el Hijo de Dios, en su agonía, pidió que, si era posible, se evitara el sufrimiento. Pero en medio de su angustia, su oración fue una completa rendición a la voluntad de su Padre. Él nos enseñó
que la verdadera fe no solo se trata de pedir lo que queremos, sino de confiar que lo que Dios elige para nosotros, aún en momentos de dolor, es lo mejor para nuestra vida y para su gloria. Este es un principio fundamental que debemos internalizar en nuestras oraciones. A menudo buscamos sanar nuestro cuerpo, cambiar nuestras circunstancias o resolver nuestros problemas, pero Dios tiene una perspectiva más amplia y perfecta. Su voluntad para nosotros no siempre es la que esperamos, pero siempre es la mejor. Así como Jesús, debemos aprender a confiar en el proceso divino, incluso cuando no entendemos la razón detrás de las pruebas que atravesamos. El apóstol Pablo también vivió esta experiencia de orar conforme a la voluntad de Dios. En 2 Corintios 12 contra 7, 9, nos relata que le pidió al Señor 3 veces que le quitara un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba constantemente. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de recibir la sanidad física que esperaba, Pablo recibió la gracia suficiente para soportar el sufrimiento. Este tipo de oración requiere una fe más madura y profunda, requiere rendirnos al hecho de que el plan de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas inmediatas, pero es siempre un plan de amor, sabiduría y perfección. La oración que busca la voluntad de Dios no es una oración que espera manipular al Señor para que haga nuestra voluntad, sino una que se somete con humildad a su dirección. Es la oración que dice: Señor, te pido esto, pero por encima de todo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Una historia moderna que ilustra este principio es la de una mujer que sufrió de cáncer durante años. Ella oró fervorosamente por su sanidad, pero a lo largo de su batalla se dio cuenta de que la respuesta de Dios no era la curación instantánea que esperaba, sino una vida transformada a través de la enfermedad. A lo largo del proceso, ella experimentó una profunda cercanía con Dios, un renacer espiritual y una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su sanidad no fue solo física, sino espiritual y emocional. Al final, cuando la enfermedad no desapareció como ella había pedido, ella compartió que su relación con Dios había cambiado profundamente. Y ese fue el mayor milagro. Dios no está ausente en nuestras luchas. No es que Él sea indiferente al dolor, sino que Él permite que pasemos por el proceso para refinarnos, para acercarnos más a Él y para enseñarnos a vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Muchas veces la sanidad llega de una manera que no podemos anticipar. La respuesta no siempre es inmediata ni en la forma que imaginamos, pero siempre es una respuesta llena de propósito divino. Es importante recordar que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, estamos alineando nuestra vida con su propósito eterno. En lugar de luchar contra lo que no entendemos, podemos aprender a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan es siempre un plan de amor, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. La oración conforme a la voluntad de Dios no es resignación, sino una postura activa de confianza. Es creer que el Señor está en control de cada detalle de nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Al final, cuando entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, podemos descansar en su paz, sabiendo que Él está trabajando para nuestro bien, incluso cuando las respuestas no llegan de la manera que esperábamos. En el centro de la fe cristiana hay un nombre que está por encima de todos los nombres: Jesús. Ese nombre no es una fórmula, ni una tradición religiosa, ni una palabra que se repite al final de cada oración como una despedida. Es un nombre que lleva consigo la plenitud de la autoridad celestial, el poder de la resurrección y la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús mismo nos aseguró: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. Esta promesa nos recuerda que al orar en el nombre de Jesús, no invocamos una palabra mágica, sino que apelamos a la autoridad de Cristo, quien venció en la cruz y reina con poder. El libro de los Hechos nos muestra ejemplos vivos de esta verdad. Pedro y Juan, al encontrarse con un hombre lisiado en la puerta del templo, le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Y al instante el hombre fue sanado. No fue el poder personal de Pedro, ni la elocuencia de Juan, sino el nombre de Jesús el que trajo vida y restauración. Ese mismo nombre sigue teniendo poder hoy. Filipenses 2:9, 11 declara que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto significa que toda enfermedad, toda dolencia, toda opresión y toda fuerza del mal debe rendirse ante la autoridad de Cristo. Sin embargo, debemos entender que orar en el nombre de Jesús no es simplemente añadir en el nombre de Jesús al final de nuestras frases. Es orar con la conciencia de quién es Él, de su carácter, de su misión y de su sacrificio. Es orar de acuerdo con su voluntad, sabiendo que pedimos desde su victoria, no desde nuestra debilidad. Un testimonio moderno ilustra este poder. En un hospital de Latinoamérica, un pastor fue llamado para orar por una mujer en estado crítico. La familia estaba desesperada. El pastor se inclinó y oró en voz baja diciendo: Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. En tu nombre pedimos sanidad. Minutos después la mujer comenzó a estabilizarse y al día siguiente los médicos, asombrados, informaron que había mejorado de forma inesperada. No fue el pastor ni las palabras exactas de la oración, sino el poder del nombre de Jesús que se manifestó en aquella situación. El nombre de Jesús no solo sana cuerpos, también restaura almas. En su nombre encontramos paz cuando la ansiedad nos ahoga, cuando la culpa nos persigue, fuerza cuando el cansancio nos vence. Donde se pronuncia con fe el nombre de Jesús, su presencia se hace real. Él mismo lo prometió. ¿Dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Pero este privilegio también implica responsabilidad. Invocar el nombre de Jesús requiere reverencia y fe genuina. Los hijos de Seba, mencionados en Hechos 19, intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con Él y terminaron derrotados. Esto nos enseña que no basta con conocer el nombre, es necesario conocer al dueño del nombre. Hoy, cada creyente tiene el llamado de vivir y orar en el poder de ese nombre. No es un poder exclusivo de los apóstoles ni reservado a líderes espirituales. Jesús dijo en Marcos 16, 17, 18, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esta promesa es para todos los que creen. En conclusión, orar en el nombre de Jesús es alinearnos con su autoridad, su carácter y su victoria. Es proclamar que no dependemos de nuestra fuerza, sino del poder del resucitado. Y cada vez que lo hacemos con fe, el cielo se abre, la sanidad fluye y el reino de Dios se manifiesta en la tierra. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder, no son sonidos vacíos que desaparecen en el aire, sino semillas que pueden dar fruto para vida o para muerte. El libro de Proverbios lo declara con firmeza. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Cuando hablamos de oración por sanidad, lo que confesamos con nuestra boca tiene un papel crucial en cómo recibimos y experimentamos el poder de Dios.
Confesar no significa manipular a Dios ni declarar cosas como si tuviéramos un control mágico sobre la realidad. Confesar es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, alinearnos con lo que Él ya ha prometido. Es proclamar con fe: creo en tu verdad por encima de lo que mis ojos ven y mis oídos escuchan. Cuando decimos con convicción: por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. No estamos recitando un verso mecánicamente, estamos declarando que confiamos en la obra completa de Cristo en la cruz. Pensemos en la mujer con flujo de sangre que ya estudiamos en la parte 3. Antes de tocar a Jesús, ella confesó con su boca: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Sus palabras no fueron casuales, fueron la expresión externa de una fe interna. Esa confesión abrió la puerta al milagro. Jesús mismo confirmó: hija, tu fe te ha salvado. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando confesamos la palabra de Dios sobre nuestra vida, estamos dando un paso de fe que activa su poder. Es como cuando Jesús enseñó en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Observa que Jesús no habló solo de creer en el corazón, sino también de decir con la boca. En la práctica, la confesión puede tomar formas simples pero poderosas. Señor, creo que tú eres mi sanador. Por tus llagas soy sano en cuerpo, mente y espíritu. Aunque aún sienta dolor, confieso que tu poder está obrando en mí. Mi paz viene de ti, no de mis circunstancias. La confesión también tiene un efecto psicológico y emocional. La ciencia ha demostrado que lo que repetimos con frecuencia moldea nuestros pensamientos y emociones. Si constantemente decimos: nunca me recuperaré, nuestro cuerpo y mente comienzan a alinearse con la derrota. Pero si confesamos con fe: Dios está conmigo, Él me levanta, Él me fortalece, nuestro interior se llena de esperanza. Y esa esperanza alimenta la sanidad. No debemos olvidar que la confesión es un arma espiritual contra las mentiras del enemigo. Satanás susurra: ¿no vales nada? ¿Tu enfermedad es un castigo? ¿No tienes esperanza? Pero la palabra de Dios responde: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Al confesar estas promesas, rechazamos la mentira y afirmamos la verdad de Dios. Además, la confesión de sanidad no se limita al cuerpo, también alcanza la mente y el corazón. Cuando proclamamos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4:7, estamos invitando al Señor a sanar nuestras emociones, a calmar nuestra ansiedad y a fortalecer nuestra fe. Un ejemplo inspirador es el de un joven que sufría ataques de pánico. Cada vez que sentía que venía uno, comenzaba a repetir en voz alta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Al principio parecía un simple acto de desesperación, pero con el tiempo esa confesión se convirtió en un ancla de paz. Los ataques disminuyeron y su confianza en Dios creció. La confesión de la palabra se volvió su refugio. La confesión debe ser diaria, constante, perseverante. No se trata de decirlo una vez y olvidarlo, sino de hacerlo un estilo de vida. Como el pueblo de Israel debía recordar cada día las promesas de la ley, nosotros debemos declarar cada día las promesas del Evangelio. Así, nuestra fe se fortalece y el poder de Dios fluye de manera continua en nosotros. En resumen, la confesión en la oración de sanidad es mucho más que palabras. Es un acto de fe, un acuerdo con Dios,
un arma contra el enemigo y un bálsamo para el alma. Cuando confiesas su palabra, invitas al cielo a manifestarse en tu vida. Así que hoy, abre tu boca y declara la verdad, que Cristo ya venció, que su sangre ya te limpió, que sus llagas ya te sanaron, y mientras lo confieses con fe, verás cómo el poder de Dios transforma tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Hasta ahora hemos visto que la oración tiene un fundamento bíblico sólido como canal de sanidad. Sin embargo, también es importante reconocer cómo el mundo moderno observa este tema. Aunque la ciencia y la fe parecen caminar por caminos diferentes, cada vez más estudios muestran que la dimensión espiritual influye en la salud y en el bienestar del ser humano. En primer lugar, consideremos un dato revelador. En los Estados Unidos, alrededor del 44% de los adultos dice que ora a diario y otro 23% lo hace al menos semanalmente o de vez en cuando. Pew Research, febrero 2025. Esto significa que incluso en sociedades modernas y tecnológicas, la práctica de la oración sigue siendo central en la vida de millones. La humanidad reconoce, consciente o inconscientemente, que hay un poder más allá de los recursos humanos al cual recurrir. Además, instituciones de prestigio como Harvard T.H. Chan School of Public Health y el Brigham and Women's Hospital han publicado investigaciones que recomiendan integrar la espiritualidad en la atención médica. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que pacientes con apoyo espiritual muestran mayor resiliencia frente al dolor, mejor capacidad de afrontar enfermedades crónicas y, en muchos casos, una recuperación más rápida. La oración, la meditación bíblica y la fe no sustituyen la medicina, pero sí potencian su eficacia, aliviando el estrés y generando esperanza en medio de la lucha. Ahora bien, es necesario ser honestos. No todos los estudios confirman efectos físicos directos de la oración. El famoso estudio STEP, que investigó los resultados de la oración de intercesión remota en pacientes sometidos a cirugías cardíacas, concluyó que no había diferencias estadísticamente significativas en los resultados médicos entre quienes recibieron oración y quienes no. Esto podría parecer una desilusión, pero en realidad nos recuerda una verdad bíblica. La oración no es una fórmula mecánica ni un experimento de laboratorio. No se trata de probar a Dios con estadísticas, sino de entrar en relación viva con Él, aceptar su soberanía y confiar en que su voluntad siempre es buena, aun cuando las respuestas no se ajustan a nuestras expectativas. La Organización Mundial de la Salud define la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Sin embargo, algunos expertos señalan que falta un cuarto pilar, el bienestar espiritual. Cada vez más voces proponen incluir la dimensión espiritual en el concepto de salud integral. Esto coincide con lo que la Biblia ha dicho siempre, que somos seres integrales y que la sanidad debe abarcar cuerpo, alma y espíritu. Es importante destacar que la evidencia moderna no niega los milagros. Más bien nos invita a vivir la oración con un equilibrio sano. Orar con fe y expectativa, pero también con humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Los médicos son un instrumento de gracia común, la ciencia es un regalo de Dios y la oración es la llave que abre la puerta para que todo confluya bajo la dirección divina. En la práctica pastoral, esto significa que los creyentes deben orar con fervor, declarar las promesas de Dios, pedir sanidad en el nombre de Jesús y al mismo tiempo seguir los tratamientos médicos con responsabilidad. No es falta de fe tomar medicinas o seguir terapias. Al contrario, es reconocer que Dios también obra a través de la ciencia y de las manos de los médicos. Como dijo alguien sabiamente, orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de nosotros. En conclusión, la evidencia moderna no es enemiga de la fe, sino una aliada que confirma lo que la palabra ya había declarado.
que el ser humano necesita tanto atención física como consuelo espiritual. Y en ese cruce de caminos, la oración aparece como el puente que conecta lo natural con lo sobrenatural, lo humano con lo divino. La fe cristiana no teme a la ciencia, porque sabe que toda verdad auténtica, ya sea descubierta en un laboratorio o revelada en la Escritura, proviene del mismo Dios. Por eso, orar por sanidad no es negar la medicina, sino integrarla en un horizonte más amplio donde el gran médico tiene la última palabra. Hablar de la oración como sanidad no debe quedarse en teoría. El Evangelio siempre nos invita a la práctica, a encarnar la fe en pasos concretos. Por eso quiero proponerte un itinerario espiritual de 7 días, una especie de tratamiento celestial que puedes seguir personalmente o en comunidad. No es una receta mágica, sino un marco bíblico y práctico para cultivar la fe, la esperanza y la sanidad integral. Día 1, confesión y entrega total. Comienza tu jornada poniéndote delante de Dios con honestidad. Haz tuya la oración del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139 contra 23, 24. Confiesa tus pecados, tus miedos y tus luchas. Entregar tu carga es el primer paso hacia la sanidad. Día 2. Declarar la palabra de sanidad. Cada mañana proclama versículos de restauración, como Isaías 53, 5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. O Salmo 103 contra 2, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hazlo en voz alta. Deja que tus labios confirmen lo que tu corazón cree, incluso si tus ojos todavía no lo ven. Día 3. Perdonar y soltar. La falta de perdón es como un veneno que contamina el alma y con el tiempo también el cuerpo.